¿La misma de la vez pasada? Sí. Sí, buenos días. Perfecto. Ahora sí que se conectaron tarde, faltaba un minuto y no había nadie. Dije yo, ah, caray, ¿será que me equivoqué de link? Bueno, pues la clase pasada vimos que el agua tenía una propiedad muy interesante, que era, ¿cuál? ¿Se acuerdan? La adherencia. Una gran cohesión, sí. Una gran asociación. Así es, el agua es un líquido muy asociado. Vamos a ver que esto tiene importancia en muchos aspectos biológicos. Es lo que vamos a ver hoy básicamente. Participantes. Ajá. Entonces, de la gran asociación que tiene el agua consigo misma, ya vimos muchas pruebas, los altos puntos de fusión, ebullición, calores de vaporización. Vimos este ejemplo donde las moléculas de agua se adhieren a los cristales y si tratamos de separarlos, es muy difícil, casi imposible, porque estamos rompiendo al mismo tiempo muchísimas interacciones entre las moléculas mismas de agua. Hay una capa de agua en medio de los vidrios. Si deslizamos, en cambio, estamos efectivamente rompiendo algunas interacciones, estamos rompiendo las interacciones, por ejemplo, de esta región, pero al deslizar, el agua que se va moviendo va a ser haciendo interacciones con el agua que encuentra más adelante en la placa de enfrente, ¿de acuerdo? De modo que cuando deslizamos, estamos rompiendo sí puentes de hidrógeno, quitamos todos los puentes de hidrógeno que había aquí, pero mantenemos todavía una gran cantidad y así podemos continuar deslizando hasta que se separan los vidrios. Bien. Ahora, vamos a ver qué pasa con la viscosidad. ¿Ustedes cómo se imaginarían que fuera la viscosidad del agua? O mejor, vamos a recordar qué es la viscosidad. ¿Quién se acuerda cómo definimos la viscosidad? ¿Es la resistencia al líquido a fluir? ¿Perdón? ¿Es la resistencia de un líquido a fluir? Ajá, es la resistencia de un líquido a fluir. De manera que, ¿y por qué será que un líquido se resiste a fluir? Es decir, si por ejemplo vaciamos un líquido sobre una mesa, ¿qué va a suceder? La misma compañera que participó. Pues se va a dispersar, ¿no? Se va a dispersar. Y eso va a depender de su viscosidad. ¿Y por qué se dispersa un líquido sobre una superficie? ¿Por qué creen que se disperse? Un líquido que tiene mucha afinidad por sí mismo tendrá, ¿ustedes qué creen? ¿Mayor tendencia a dispersarse o menor tendencia a dispersarse? Mayor. Mientras más afinidad tiene por sí mismo, más se va a dispersar. ¿Eso es lo que dices? No, va a ser menos porque pues sus fuerzas intramoleculares van a ser más fuertes. Intermoleculares. Okay. Todo el tiempo estamos hablando de fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intrammoleculares son los enlaces covalentes entre el oxígeno y el hidrógeno. Estos no estamos hablando de ellos en ninguna de las propiedades que hemos revisado.
Todas estas propiedades de cohesión, de punto de fusión, etcétera, etcétera, dependen de las interacciones intermoleculares de las moléculas de agua. No tiene que ver con los enlaces covalentes, sino con los enlaces de vida. Entonces, si las moléculas de agua tienen mucha afinidad entre sí, ¿tenderían a dispersarse mucho o no? No. Pues no, tenderían más bien a mantenerse coherentes, ¿no? Como, por ejemplo, una gota de mercurio. Ponen una gota de mercurio en una mesa y no se va a regar, se va a juntar la gota totalmente. Si la golpean, pues ya sí se desparrama, ¿no? Pero el mercurio no lo ponen en una mesa y va a llenar la mesa de... No va a formar una capa en toda la mesa, ¿no? El aceite, lo mismo, va a tender a fluir muy, muy poquito. Depende de qué tan viscoso sea. Bueno, entonces, considerando las propiedades que hemos venido revisando del agua, ¿ustedes creen que debiera ser, por lo que sabemos, viscosa, muy viscosa o poco viscosa? Debería ser muy viscosa. Debería ser muy viscosa. Ajá. Debería ser muy viscosa porque es un líquido muy cohesivo. Ajá. Y aquí están las viscosidades. Aquí hay algunos ejemplos de viscosidad del agua. Aquí está. Y otros líquidos comunes. Como siempre comparamos con líquidos comunes. Vienen cosas raras como la sangre y cosas por el estilo. Bueno, la sangre tiene muchos componentes. Como que es un ejemplo no muy adecuado porque es muy complejo. Pero vamos a ver líquidos comunes. Por ejemplo, ¿qué les gusta? La acetona. Aquí está la viscosidad en centipascales, 0.306. ¿Cómo está la del benceno? 0.604. La de un aceite muy viscoso, 985. Ese es tremendamente viscoso. El etanol, un poquito más de 1. El propanol, 1.945. Si ustedes se acuerdan en otras comparaciones, aquí por ejemplo en la tensión superficial, estaban los mismos líquidos, propanol, metanol, éter, etcétera, etcétera. Y el agua era tenía una tensión superficial muchísimo más elevada, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con la viscosidad? ¿Qué es lo que observamos? ¿Cómo es la viscosidad del agua? Ahí hay varios Es muy ejemplos. baja. Puse algunos en un óvalo, pero otros pueden verlos en la tabla. ¿Cómo es la viscosidad del agua? Baja. Baja. Ajá. Bueno, cuando menos es más baja de como habríamos imaginado, ¿no? Porque decir baja, aquí está el acetona que es menos viscosa, está el metanol que es menos viscoso, el nitrógeno líquido, está el benceno también es menos viscoso, ¿de acuerdo? Pero de acuerdo a las propiedades que conocemos del agua, esperaríamos que su viscosidad fuera muy elevada. Y aquí, comparada con varios líquidos, pues es más baja que varios de ellos. Por ejemplo, como la mitad del propanol, algo más baja que el etanol, más alta que la acetona, por supuesto, pero más baja que la del nitrobenceno, bueno, del mercurio, por supuesto. Entonces, el agua no tiene una viscosidad exageradamente grande como imaginaríamos. El agua, conforme a lo que hemos venido viendo, tendría que tener una viscosidad mucho mayor. Y pues no es el caso. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo en términos de la estructura del agua para poder comprender por qué se comporta así, porque tiene alta tensión superficial, calor de evaporación, etcétera, pero baja viscosidad. Tendríamos que entenderlo pensando en la estructura molecular del agua. Bueno, aquí hay una especie de resumen. Esta tabla es un resumen de las propiedades que hemos venido viendo, pero tiene además, aquí a la derecha, comentarios que tienen que ver con su papel biológico. ¿Por qué el agua tiene el comportamiento que tiene? Entonces, vimos hace tiempo, vamos a recordarlo aquí, que cómo es el volumen del agua cuando se congela. Fíjense en la densidad del agua congelada. Estamos hablando de abajo de 4 grados centígrados. ¿Cómo es la densidad del agua comparada con el agua sólida, comparada con el agua líquida
entre 0 y 4 grados o entre 0 y 7 grados. Todavía aquí sigue siendo. ¿Cómo es la densidad del hielo? Menor a la del agua. Menor a la del agua, lo cual quiere decir que si coexisten hielo y agua, ¿qué va a pasar con el hielo? ¿Se va a hundir o va a flotar? Va a flotar. Va a flotar. Va a flotar, correcto. El hielo va a flotar porque tiene una densidad menor. ¿Cómo será el volumen del hielo comparado con el del agua? Densidad igual a masa sobre volumen. ¿Cómo se relaciona la densidad con el volumen? Ah, caray. Hice una pregunta muy difícil. Proporcionales. Densidad igual a masa sobre volumen. ¿Cómo se relacionan el volumen y la densidad? Son inversamente proporcionales. Ajá. Se relacionan de manera inversa. ¿Tú eres Berenice Villalón? No, Pérez Dávila. Pérez Dávila. Pérez Dávila Mariana. Se relacionan inversamente la densidad y el volumen. Eso quiere decir que si el hielo tiene una densidad menor que el agua, ¿cómo es el volumen del hielo comparado con el del agua? Mayor. Mayor. Tiene un mayor volumen, ocupa un mayor volumen que el agua. Así es. Entonces, quiere decir que el hielo o el agua cuando se congela se expande. ¿No es cierto? Si tiene un volumen mayor es porque se expandió. Entonces, el agua tenía cierto volumen, la enfriamos hasta la congelación y ¿qué va a pasar? Que se va a expandir. ¿Y cuánto se expande? Aquí está el dato. 90%, 9%, perdón. Se expande más o menos un 10%, 9%. Eso significa que cuando nosotros metemos en un laboratorio, eso para que lo aprendan ustedes, trabajarán en algún laboratorio seguramente, o ya trabajan. Cuando metemos un frasco con agua, lleno de agua al congelador, ¿qué va a pasar con el frasco? Puede que se rompa. Se rompe el frasco porque el agua se va a expandir y esa expansión del agua es tremendamente poderosa. Entonces, nunca metemos un frasco lleno de agua tapado al congelador porque se va a reventar. Todos hemos sido testigos, quien trabaja en laboratorio, hemos sido testigos de tubos de ensayo rotos o frascos rotos porque llenamos con agua y la congelamos. Esta expansión que sufre el agua es algo no muy común en otros compuestos. El agua sí, ya dijimos que el agua tiene de particular que su sólido flota, el hielo flota, y eso no ocurre con casi ninguna sustancia. Bueno, el alcohol no se expande, el agua sí se expande cuando se congela. ¿Qué importancia biológica tiene eso? Porque, bueno, estas cosas físicas son interesantes, pero desde el punto de vista biológico, ¿cuál puede ser su importancia? Pues su importancia es enorme, porque fíjense, ¿qué sucede cuando el agua se congela? Dijimos que se expande 9%. Y el poder de esa expansión es tremendo. Por ejemplo, eso ha provocado que cuando el agua penetra en las rocas, imagínense que el agua penetra en las rocas, humedece una roca y luego se congela esa roca. ¿Qué es lo que sucede? Que la expansión del agua dentro de la roca provoca la ruptura. Entonces, ustedes ya recordarán que cuando el planeta se empezó a formar, cuando la Tierra se formó, pues era una masa incandescente y se empezó a enfriar cada vez más. Se empezó a enfriar, hasta que los sólidos todo el material que podía formar o pasar a la fase sólida, formó una enorme roca, ¿no? Entonces, la Tierra fue en principio una enorme roca. Ya sabemos que el interior de la Tierra no es sólido, es líquido, eso es otra cosa porque no se ha enfriado todavía lo suficiente, pero la superficie de la Tierra se solidificó, se volvió una roca. ¿Y qué se requiere? Bueno, mucho tiempo después, el agua se condensó encima de esa roca, digamos, y el agua empezó a tener un efecto abrasivo sobre las rocas, empezó a
a pulverizarlas, digamos, porque cuando aparecieron las plantas, fíjense que las plantas no pueden crecer, la inmensa mayoría de ellas no puede crecer en roca sólida, o ninguna puede crecer en roca totalmente sólida. Tiene que haber cierta porosidad. Pero entonces el agua, las rocas, para que puedan ser sustrato, para que crezcan las plantas, tienen que pulverizarse. ¿Y qué pasa cuando las rocas se pulverizan? Se forma una cosa que se conoce como qué. ¿En dónde crecen las plantas? En un material que llamamos el qué. En la tierra. ¿El qué? ¿En dónde crecen las rocas? ¿Qué dijiste, compañero o compañera? A ver, si dijeron algo, repítanlo, por favor. Si están equivocados, pues ya se los haremos saber. Y si están en lo correcto, pues qué bueno. Pero no digan una cosa y luego se queden callados. Díganlo fuerte. Profe, ¿En dónde crecen ¿en, las plantas? en dónde crecen las plantas o Sí. las rocas? Es que dijo rocas y luego plantas. A ver, vamos entonces. La roca es lo que se formó cuando se enfrió la tierra, ¿de acuerdo? Y luego les pregunté, ¿en dónde crecen las plantas? En el suelo En el suelo. ¿Y qué es el suelo? es materia orgánica. No, tiene materia orgánica, pero no es materia orgánica el suelo. Ah, pues bueno, es un compuesto de varias cosas. No, el suelo no es más que roca pulverizada. Cuando las rocas se pulverizan, cuando se subdividen finamente, forman el suelo. Y el suelo puede absorber agua, las plantas pueden hacer que sus raíces penetren en el suelo, etc. Entonces, es indispensable que la roca se subdivida, que se pulverice para formar suelo, para que crezcan la inmensa mayoría de las plantas, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué tiene esto que ver con la expansión del agua al congelamiento? Pues mucho, porque cuando las rocas se humedecían con agua y después había un enfriamiento tremendo, como hubo en las glaciaciones, por ejemplo, pero desde antes, el hielo, ¿qué le sucede al agua que está embebida en la roca y se expande? Pues va a reventar las rocas y va a provocar lo que se conoce como intemperización. Las rocas se pulverizan por efectos de la intemperie. Puede ser por rayos, puede ser por viento, por agua, por supuesto, el agua que está en contacto con las rocas. En el mar, vean cómo está la roca, está hecha polvo, ¿no? Donde el mar se está moviendo, ¿de acuerdo? La arena, pues. Entonces, cuando el agua se congeló en las rocas, pues provocó la expansión de estas rocas, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a la expansión al congelamiento, esto ayudó tremendamente a intemperizar, a subdividir las rocas y a generar suelo para que crecieran los organismos fotosintéticos, que son los que nos dan de comer en última instancia, en primera instancia, ¿no es cierto? Otra cuestión que se consigue por la expansión del hielo, por la expansión del agua en congelamiento, es lo siguiente. Imagínense que tenemos un cuerpo de agua, un lago, un pequeño reservorio, tenemos un cuerpo de agua y de pronto el clima empieza a ser cada vez más frío. ¿Qué sucede con el agua que está en contacto con una atmósfera muy fría? Se congela. Se congela. ¿Y qué le sucede a esa agua una vez que se congela? ¿Se congela qué parte del agua? En un cuerpo de agua, en un lago, en un cuerpo de agua, ¿qué se congela? La Solo la superficie. La superficie. ¿Por qué se congela la superficie? Porque es la que Es está la que está más expuesta al cambio de temperatura. Claro, porque es la que está expuesta a la atmósfera, ¿verdad? Al frío. ¿Y qué pasaría si, como pasa con cualquier compuesto, con su sólido y su líquido, al congelarse el agua se hundiera? ¿Qué pasaría? ¿Se congelaría todo el agua? Se volvería a congelar la superficie que sigue en contacto con el frío y esa nueva agua de la superficie se volvería a precipitar, ¿no? Caería otra vez si el agua no flotara. Pero ¿qué pasa en realidad?
como el agua, a diferencia de casi cualquier líquido de su sólido correspondiente, flota, ¿qué va a suceder cuando empiece a hacer más y más frío? Se va a congelar la superficie, va a aumentar el grosor de la capa de hielo en todo caso, pero el hielo mismo va a actuar como una especie de aislante, ¿no? La parte baja del reservorio no se va a congelar. ¿Qué temperatura va a tener la parte baja del reservorio? La parte más baja del reservorio, ¿qué temperatura va a tener? ¿Cuál será la densidad? ¿Cuál será la temperatura del fondo de un cuerpo de agua? ¿Cuál será? ¿Cuál exactamente es la temperatura del fondo del mar o del fondo de un cuerpo de agua, aunque haga frío? 4 grados. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se va a congelar. No, 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 no. ¿Por qué el fondo del cuerpo de agua está a 4 grados? A partir de ahí no se va a congelar, se va a congelar en la superficie. Quedamos que la superficie está congelada y que si sigue haciendo frío, la capa de hielo de la superficie se va a hacer cada vez más gruesa. Podría pasar que todo el cuerpo de agua se congelara. Si es un cuerpo de agua pequeño y si hace muchísimo frío por mucho tiempo, podría pasar que el cuerpo de agua se congelara. ¿Y qué pasaría con los organismos ahí? Se morirían, ¿no? Pero entonces, como el hielo actúa como una especie de aislante, esa capa de hielo va a actuar como un aislante, el agua que está debajo del hielo, pues va a estar fría, pero la del fondo del cuerpo de agua va a ser 4 grados, contestó una compañera. ¿Quién contestó eso? ¿Y por qué, compañera? Y no, claro que está en estado líquido, pero ¿por qué el fondo está a 4 grados? Porque mientras más densa, ¿qué sucede con el agua? Se va más abajo, ¿no? Se hunde más. Lo más denso cae, lo menos denso flota. Entonces, el fondo de los cuerpos de agua, aunque esté congelado, la superficie va a ser alrededor de 4 grados. Entonces, el fondo del mar debe andar por ahí por 4 grados. Ajá. Entonces, sí estamos de acuerdo por qué, ¿verdad? ¿Sí queda claro por qué está a 4 grados? Sí. Sí. Si no, también díganlo, por favor. Bueno, entonces estamos hablando, pues, de que el agua, gracias a que el hielo flota, pues va a evitarse la congelación de los cuerpos de agua. La capa de hielo va a actuar como un aislante y el fondo del cuerpo de agua va a estar confortablemente a unos 4 grados centígrados. Para muchos organismos 4 grados es bastante confortable. Ajá. Y además, la expansión del agua, además de que provoca que el hielo flote porque tiene una menor densidad, va a intemperizar, va a ayudar a romper las rocas y a formar suelo, o ya lo hizo durante muchísimos años, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo es la capacidad calorífica del agua? Tiene un valor, son joules por kilogramo por grado Kelvin. La capacidad calorífica es la cantidad de calor que se tiene que absorber o que puede absorber un gramo de agua, que requiere absorber un gramo de agua para calentarse, ¿no? Entonces, son 4.182 joules, kilogramo, grado Kelvin. ¿Y cómo es el alcohol? Es solamente un ejemplo, la mitad, o sea, tiene una mayor capacidad calorífica. Entonces, la capacidad calorífica del agua es realmente también muy grande, como todas las demás propiedades que vimos, menos la viscosidad. Es mayor que cualquier otro líquido, excepto el hidróxido de amonio. Bueno, ese no tiene mucha importancia biológica como tal. Efecto termorregulador en cuerpos de agua y tejidos. Ajá. O sea que absorbe el calor de alguna manera. ¿Cómo es la densidad del agua? Es más o menos kilogramos por metro cúbico, una densidad de 1. Y la del alcohol es mucho menor,
o sea que es un líquido con densidad máxima. Además sabemos a 4 grados, lo que indica eso que dijimos, que el fondo de los cuerpos de agua está confortablemente a 4 grados centígrados. El calor de vaporización, ya sabíamos que cuesta trabajo evaporar el agua, 2.45 contra menos de 1 para el alcohol, el mayor de los líquidos comunes, muy efectivo en acarrear energía. Por ejemplo, cuando evaporamos agua, cuando evaporamos 1 gramo de agua, nos deshacemos de 500 calorías. Es una gran cantidad de calor la que vamos a perder cuando evaporamos, cuando sudamos 1 gramo de agua. ¿De acuerdo? Esto ayuda pues a mantener controlada la temperatura del organismo, además de que la capacidad calorífica hace que no se caliente o que se requiere absorber mucho calor para que se caliente el agua. Pero cuando se calienta y se evapora, nos deshacemos de 500 calorías por cada gramo de agua que perdemos. El calor de fusión es 0.334, 3 veces más grande que el del alcohol. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué importancia tiene que el calor de fusión sea elevado? Que el punto de fusión sea elevado. ¿Qué significa eso? ¿Qué importancia tiene que el punto de fusión o que el calor de fusión del agua sea grande? Que cueste trabajo fundir un pedazo de hielo. ¿Por qué es importante? Vamos a verlo al revés, ¿no? ¿Los seres vivos estamos congelados? No, ¿verdad? Estamos en estado líquido. Si fundir el hielo requiere mucha energía, ¿cuánta energía requerirá congelar el agua? ¿Cuánta energía requeriría quitarle al agua para que se congele? También mucha energía. La misma, mucha energía. Se requiere mucha energía para fundir el hielo, pues se requiere de quitar mucha energía al agua para congelarla. Entonces, el calor de fusión elevado del agua hace que cueste trabajo congelar el agua. Eso sin contar con que muchos organismos, los organismos que viven en climas muy fríos, esos organismos tienen a veces sustancias anticongelantes. Hay, por ejemplo, proteínas anticongelantes. Los peces de las aguas muy frías tienen proteínas anticongelantes. El pasto también tiene proteínas anticongelantes. Por eso, a veces el pasto está cubierto de hielo y sin embargo no está congelado. Las células no están congeladas, ¿de acuerdo? Si no, pues se moriría todo el pasto, ¿de acuerdo? Entonces, el calor elevado de fusión significa que congelar una fracción de agua requiere quitar mucha energía y para eso tiene entonces que hacer mucho frío. Y además ya dijimos que el hielo actúa como un aislante en los cuerpos de agua, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la constante dieléctrica del agua? 80.2. O sea, ¿qué tanto poder aislante es lo que quiere decir un dieléctrico, ¿no? ¿Qué tanto poder aislante tiene el agua? Es 80.2 el valor contra 24.3 del alcohol. Entonces, la constante dieléctrica del agua es muy alta, lo que significa que mantiene un dieléctrico, aísla iones, ¿verdad? Un ion positivo y un ion negativo se juntarían si no hubiera un dieléctrico. Bueno, el agua actúa como un excelente dieléctrico y evita que los iones se junten. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque nosotros, los organismos vivos, tenemos un montón de iones. Tenemos iones sodio, cloruro, magnesio, etcétera, etcétera, pero tenemos otros iones muy importantes, como son los ácidos nucleicos, son iones, son polianiones, las proteínas son iones, tienen cargas positivas y negativas, los carbohidratos, muchos de ellos tienen cargas también. Entonces, si las cargas se juntaran en el agua, pues todo sería un masacote, ¿no? Las proteínas estarían todas pegosteadas, los carbohidratos también se pegarían a las proteínas, los ácidos nucleicos se pegarían y todo sería un masacote. No, el agua mantiene a los iones bien disueltos, bien separados, por eso es un buen disolvente, gracias a que tiene una elevada constante dieléctrica, ¿de acuerdo? Esa elevada constante dieléctrica amortigua la atracción entre iones y coloides, ya vimos, y proteínas, etcétera, etcétera, por lo tanto solubiliza, ¿de acuerdo? Entonces, es otra cosa muy interesante del agua, su elevada constante dieléctrica. Vamos a ver todo esto a nivel molecular. Ahorita solo estamos viendo lo macroscópico y su papel biológico, porque es importante para los organismos vivos. ¿Queda clara esta columna de la derecha? Esta es la más importante. Estamos enfatizando cómo las propiedades macroscópicas del agua
repercuten en sus propiedades biológicas, en ayudar a que los organismos estén funcionando correctamente, que no se congelen, que no se aglutinen sus componentes, que no se evapore el agua con demasiada facilidad y que cuando lo hace, pues nos libre de un montón de calor, nos elimine un montón de calor. La tensión superficial del agua ya la habíamos visto, habíamos de hecho comparado, es mucho más elevada que la del alcohol otra vez, y entonces ya dijimos que por ser muy alta, eso hace que el agua tenga un ascenso capilar muy importante, lo que contribuye a que las plantas, por ejemplo, absorban el agua hasta las últimas hojas, las hojas de mayor altura, pueden recibir nutrientes a través del agua por los vasos capilares de las plantas, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora, ¿a qué se deben las propiedades del agua? Ahora vamos a hablar de cómo explicamos a nivel molecular, cómo es que se comporta la molécula de agua a nivel molecular. Aquí está la molécula de agua, la configuración electrónica del oxígeno en el agua. Ya sabemos que tiene un número atómico de 8, un peso atómico de 16. Un número atómico de 8 significa que tiene 8 electrones. Esta es la distribución de los electrones en el nivel 1s, 2s y 2p. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué sucede en el agua? Lo que sucede en el agua es que, ¿se acuerdan lo que pasaba con el carbono? No sé si se acuerdan. ¿Cómo es la configuración del carbono? Tiene 2s, 1s, 2s. ¿Y cuántos electrones tiene el nivel 2p? El carbono. Solo tiene Número atómico 6 para el carbono. 2, 4. ¿Y cuántos en el nivel 2p? 2. 2. Tiene 2 electrones y un orbital vacío, ¿verdad? ¿Y qué pasaba en el carbono? Dijimos, ¿qué sucedía con el carbono? ¿Qué pasaba con los electrones del carbono? Desgraciadamente no los tengo aquí porque están en la otra presentación, pero lo podemos recordar si quieren. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo. Déjenme abrir la otra presentación. Entonces, caray. Uy, esto no se comporta bien. Déjenme reducir esta cosa. Esto no me deja ver. Esto de las clases virtuales es muy latoso. Reducción, reducción. No se cierra. No se reduce. Uy, está pasmado esto. A ver. Déjenme ver. Ahorita vamos a buscar aquí. Ya me lo encontré. Bueno, ahorita lo comparto. Permítame tantito. Y nada más que no encuentro. Aquí va a estar. New share. Eso es. A ver, ¿la están viendo? ¿Qué pasaba con el carbono? Tenía 2 electrones en el nivel 12, 1s, 2s, 2 y 2 en 2p. ¿Y qué pasaba? Había promoción electrónica. El electrón brincaba para acá porque los niveles energéticos 2s y 2p son muy cercanos. Y al brincar, ¿qué se conseguía? Se conseguía mayor estabilidad, una hibridación que llamábamos sp3, ¿no es cierto? 4 orbitales equivalentes, sp3, como por ejemplo en el metano. El carbono entonces puede formar 4 enlaces sigma, compartiendo electrones con en estos 4 orbitales, ¿de acuerdo? Pero ahora, ¿qué pasa con el agua? El oxígeno tiene 2 electrones más, o sea que tiene uno más aquí
y uno más aquí en alguno de estos, ¿no? Uno doble y otro, y ya no tiene ningún orbital vacío. Vamos a regresar a él. Compartimos otra vez. Aquí estamos. New share. No me hizo caso. Aquí está. New share. Ahora sí. Sí, parece que sí. Vamos a poner la pantalla completa. Sí están viendo, ¿verdad? Lo que teníamos hace rato. Sí. Sí. Entonces aquí está. El átomo de oxígeno. Con 2 electrones más, uno entró aquí y otro entró por acá. ¿Qué va a suceder con el oxígeno? Pues algo curioso. También va a haber una hibridación sp3. Pero a ver, ¿cómo es que es una hibridación sp3? ¿Cómo es que se van a formar 4 orbitales equivalentes sp3 que se parecen mucho a los del metano? ¿Por qué? Si aquí, ¿qué pasa si hacemos una promoción electrónica aquí? ¿Hay ganancia? En el caso del carbono, ¿por qué había una ganancia cuando el electrón se movía a este orbital? Porque ya teníamos en los 4 un electrón. Exacto, los 4 eran equivalentes. Es más estable un átomo que tiene 4 electrones desapareados que uno que tiene uno vacío y 2 apareados, ¿no? Pero en este caso, si promovemos un electrón del nivel 2s para acá, ¿qué va a pasar? ¿Se gana algo? Pues no se gana nada, porque entonces dejaríamos semivacío este y lleno este otro. Entonces no hay ninguna ganancia. Sin embargo, esto es algo curioso, pero va a haber una hibridación sin promoción electrónica. Es decir, aunque no brinque un electrón para acá porque no tiene sentido, no mejora la estabilidad del átomo, aunque eso no ocurra, estos 4 orbitales se van a comportar igualitos, prácticamente idénticos, como orbitales sp3. O sea, este no va a tener carácter de tener un par de electrones, uno sencillo, no. Los 4 se van a comportar idénticos y van a formar un enlace covalente con cada uno de ellos. Entonces, no covalente, va a pasar lo siguiente, 4 orbitales equivalentes. ¿Por qué decimos que son 4 orbitales equivalentes? ¿Cuál es la base para decir eso? Pues porque la molécula de agua es prácticamente perfecta, tiene una simetría casi total. Vamos a ver qué tan grande. Vamos a verlo enseguida. Fíjense, aquí está la molécula de agua. Si, como vemos aquí, tuviera 2 orbitales con 2 electrones y 2 semivacíos, formaría distintos tipos tendría distinta geometría estos orbitales que este. Si, como decimos, los 4 orbitales son equivalentes, tienen básicamente la misma orientación en el espacio, son básicamente de la misma energía, la molécula de agua o el oxígeno, los átomos y los electrones alrededor del oxígeno están prácticamente en un tetraedro casi perfecto. Entonces, si forman un tetraedro casi perfecto, deducimos que los orbitales son prácticamente equivalentes. Porque si imaginamos al agua, así como la teníamos, con dos orbitales con un electrón cada uno, uniéndose al hidrógeno, y 2 pares de electrones por aquí, como se ve aquí, si eso fuera así exactamente, estos orbitales fueran muy distintos de estos otros, pues los ángulos de enlace serían los de una molécula plana probablemente, ¿no? Esta sería una molécula plana, pero ¿qué es lo que observamos? ¿Cómo son los ángulos de enlace alrededor del oxígeno? Fíjense. Son 104 grados 5 minutos. ¿Cuáles son los del metano, que es una molécula perfecta? 109.5, 109 grados, 109.5 grados. ¿Eso qué significa? Que el metano es perfecto, que sus orbitales son totalmente equivalentes, pero los del agua también son prácticamente equivalentes. Esto se parece muchísimo más al metano que a una molécula plana. ¿Cuál sería el ángulo si fuera una molécula plana? 120. 120 grados. Esto está muy lejos de 120. Está mucho más cerca de 109 grados, como el metano. Entonces, los 4 orbitales alrededor del oxígeno
son prácticamente equivalentes, porque el oxígeno tiene una hibridación sp3, porque los 4 electrones están hibridando, están tomando un carácter. Esto es más bien una cosa matemática que una cosa física, no hay promoción electrónica. Estos 4 orbitales son equivalentes. La evidencia es que forman una estructura casi perfectamente simétrica, prácticamente como el metano. Y entonces el agua es una molécula tetraédrica. Es un tetraedro casi perfecto. No es ni siquiera una pirámide, ¿no? Es prácticamente un tetraedro. ¿Cuál es la importancia de que sea una molécula tan simétrica? La importancia de que sea una molécula tan simétrica es que el agua se va a rodear de otras moléculas, va a formar puentes de hidrógeno, pero con una simetría muy grande. Mientras más simétricas son las moléculas, eso seguramente en química orgánica se los dijeron, mientras más simétrica es una molécula, tiende más fácilmente a pasar al estado cristalino, tiende a formar estructuras cristalinas. Las estructuras cristalinas son muy simétricas, son, digamos, más o menos cercanas a la perfección. Entonces, la molécula de agua, al tener 4 orbitales equivalentes y tener en los vértices del tetraedro, tener un hidrógeno, 2 hidrógenos o pares de electrones, pero esto ser muy simétrico, pues se va a rodear de moléculas de agua formando puentes de hidrógeno de manera también muy simétrica. Esa simetría va a hacer que el agua sea un líquido muy asociado, que las moléculas se atraigan muy fuertemente, que estén muy agrupadas. Por eso el agua tiene las propiedades térmicas que conocemos, la alta tensión superficial y los altos calores de evaporación, etc. De manera que las moléculas de agua podrían verse como están aquí. Lo rojo es un átomo de oxígeno y las esferitas grisáceas son los átomos de hidrógeno. Entonces aquí están las moléculas de agua. Vamos a ver una molécula en el seno del líquido, está rodeada por otras 4 moléculas hacia en todos los sentidos de manera radial. O sea que forma una estructura sumamente simétrica. Esta es una de las estructuras posibles del agua, no es la única. Pero ¿qué le notan de curioso a esta estructura del agua? ¿Notan que tiene algo así como unos hexágonos? Esto es un hexágono tras otro, ¿se dan cuenta? Hexágonos. Todos estos son hexágonos. Pero notan además que el agua, esta es agua perfectamente simétrica. ¿Cuál puede ser el agua más simétrica que nos podemos imaginar? Pues el hielo, ¿no? El agua en forma de hielo es totalmente simétrica. Ajá. Entonces esto sería una estructura más bien de hielo. ¿Y qué cualidad tiene la estructura de hielo? ¿Qué es lo que notan aquí? ¿Qué hay en el hielo? ¿Una red? Hay una red. ¿Y qué hay en medio de la red? ¿Cómo está esto? Está hueco. El hielo está hueco. Las moléculas de agua dejan oquedades, dejan espacios entre ellas. Y eso hace que el hielo sea una estructura más bien extendida. ¿Se dan cuenta? Hay aire entre las moléculas de agua. Hay espacios vacíos o llenos de aire, si ustedes quieren, en las moléculas de agua. Porque al ser esta estructura cristalina, muy simétrica, y dejar estos espacios, de hecho, si ustedes tuvieran un modelo molecular, cuando estamos en clase física presencial, se pueden hacer modelos moleculares, mostrárselos. Ustedes podrían meter la mano por el modelo molecular, el brazo por aquí, por estos canales. Son una especie de canales que tiene el agua. Por eso el agua, en forma de hielo sólida, ocupa más volumen. ¿Qué pasa si empiezo a calentar este hielo? ¿Qué creen que ocurra? Se rompe esa red, ¿no? Se rompe la red, se rompen los puentes de hidrógeno. Entonces, imagínense que se empiezan a romper solo algunos de ellos, algún porcentaje de ellos. ¿Qué va a pasar con los espacios? El agua se va a colapsar, ya no va a estar esponjada como está aquí, se va a empezar a colapsar. Y si se colapsa, ¿qué pasa con su volumen? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué pasa con su densidad? Aumenta. Entonces el agua, cuando está en estado sólido, ocupa un gran volumen, tiene espacios vacíos. Cuando empiezo a calentarla, empiezan a colapsar, empiezan a romperse algunos puentes de hidrógeno. La estructura simétrica colapsa y colapsa hasta contraerse muchísimo más, hasta disminuir de volumen, hasta un tope.
En este punto, a los 4 grados centígrados, ya se colapsó lo más que se podía colapsar. ¿Y qué sucede después? Después de que se colapsó, el aumento de temperatura ahora va a provocar ¿qué cosa? Que la densidad empiece a disminuir. Que la densidad empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque Las la- moléculas se empiezan a separar. ¿Por qué? Porque las Porque moléculas se rompieron los puentes de hidrógeno, ¿no? Bueno, los puentes de hidrógeno se rompieron aquí y se colapsó, disminuyó de volumen. ¿Por qué aquí, después de este punto, más o menos 4 grados centígrados, va a empezar a aumentar de volumen, o sea, a bajar su densidad? ¿Por qué? Porque las moléculas que ya no están asociadas en la red que estaba formada van a ocupar los espacios. Bueno, los espacios se llenaron aquí cuando colapsó. Después, al subir más la temperatura, ya va a haber una repulsión. La agitación térmica va a ser más grande y se van a empezar a separar cada vez más. Estaban en forma de un cristal esponjado, se empezaron a romper los puentes de hidrógeno, se colapsó, se hizo más chiquita. Ahora la temperatura es tal que empieza a tener el efecto lógico, que es que las moléculas cada vez se separen más y más, y entonces aumente su volumen y por lo tanto la densidad empieza a disminuir hasta que se evapore, que prácticamente llegamos a una densidad de 0, ¿no? No se les olvide que cuando el agua se evapora, todavía las moléculas de agua van, alguna parte de ellas van ligaditas, van agarraditas de la mano, como dímeros o trímeros de agua, ¿de acuerdo? Entonces, estamos explicando lo que pasa con la molécula de agua cuando está en forma de hielo, por qué ocupa un volumen más grande y por qué cuando se colapsa se convierte en agua líquida, pasa a un estado mucho más desordenado y después, mientras más calentemos, más las moléculas empiezan a separarse hasta que se evaporan, llegamos al punto de ebullición y las moléculas se evaporan, ¿de acuerdo? Aquí está el agua y el hielo. Fíjense cómo el agua está más colapsada que el hielo. Los espacios vacíos se cubrieron, ¿de acuerdo? Si empiezo a calentar más y más y más, no vamos a volver a esta estructura porque se van a romper todos los enlaces. Va a ser cada vez menos puentes de hidrógeno. Aquí está el 100% de puentes de hidrógeno, aquí hay mucho menos. Bueno, aquí hay menos. Digamos que un 75% de los puentes de hidrógeno todavía se mantienen en el agua a 25 grados. Y entonces, ¿cómo es que es la estructura del agua? ¿Cómo es esa estructura? Pues es una estructura muy compleja, muy difícil de conocer, porque conocemos la estructura de los sólidos, son perfectamente simétricos. Hay varias estructuras de hielo, compañeros, no es la única estructura de hielo posible. Esta en forma de hexágonos es una de ellas, se llama hielo 3, pero hay como 9 estructuras distintas de hielo. En todas el agua está formando 100% de puentes de hidrógeno, pero con distintas distribuciones. Ajá. Pero el agua es una estructura mucho más difícil de estudiar o de conocer, porque no tiene una estructura ni tan simétrica como el hielo, ni es como un gas, en donde las moléculas se mueven independientemente, y hay toda una teoría de los gases, considerando esto, que no hay interacciones entre las moléculas del gas. En cambio, en el agua hay interacciones, pero no hay simetría como aquí, y la estructura es complicada. Entonces, ¿por qué el agua se comporta como sabemos? ¿Por qué tiene tanta cohesión? Pues porque hay muchos puentes de hidrógeno. Cuando el hielo se funde, mantenemos, decíamos, más del 75% de los puentes de hidrógeno. Y cuando le empezamos a calentar un poco más que 4 grados, pues sigue habiendo todavía muchos puentes de hidrógeno. Entonces podemos imaginar el agua un poco así. Es difícil hacer un diagrama de cómo sería el agua, pero pensemos. Aquí tenemos unas moléculas de agua. Estamos imaginando que estamos poniendo nuestra atención en un punto del seno del líquido. Y aquí tenemos algunos puentes de hidrógeno que se están formando. Se están formando estos puentes de hidrógeno en este instante. Aquí están las moléculas de agua rodeadas cada una de 4 moléculas de agua. En realidad no es cierto, ¿verdad? No cada molécula de agua está perfectamente unida a 4 moléculas de agua porque hablaríamos de hielo. Y estamos hablando aquí de agua. Entonces el agua tiene no 4, sino a lo mejor 3, a lo mejor 2. Podemos imaginar en el seno del agua moléculas de agua que tengan 2 puentes de hidrógeno, como estas, o moléculas que no tengan ninguno, como esta. ¿Podría haber una molécula de agua gaseosa en el seno del agua? Pues sí, hay moléculas de agua que tienen un puente de hidrógeno, 2 puentes de hidrógeno, 3 puentes de hidrógeno o 4. Habrá zonas del agua, regiones del agua, en donde simplemente por azar
haya muchas moléculas de agua bien organizadas como si fueran un hielo en este instante. Pero al rato esos puentes de hidrógeno se van a romper, porque fíjense lo que dura un puente de hidrógeno, dura un picosegundo. En este picosegundo tenemos estas interacciones. En el siguiente picosegundo tenemos otras. Estas moléculas que estaban asociadas así, ya no están igual, se asociaron, ahora una que estaba por acá afuera se asoció, una de por acá se unió, ¿se fijan? Esta unión se perdió y se formaron otras nuevas con unas de acá abajo, etcétera. Entonces, esta es una fotografía instantánea, un flash de un picosegundo. En un picosegundo tengo estos puentes de hidrógeno, en otro picosegundo tengo estos otros y estos otros. Y así se va moviendo el agua. Es algo así como una película de ciencia ficción donde es una especie de aviva, el agua es una especie de organismo que se empieza a mover, empieza a fluctuar sus puentes de hidrógeno y entonces tiene una tremenda dinámica. El agua forma tan rápido puentes de hidrógeno cada picosegundo que los que ven ahorita en el siguiente picosegundo son otros muy distintos, otros muy diferentes en el siguiente picosegundo y así. Entonces el agua está teniendo unas fluctuaciones tremendas. ¿Está adherida el agua consigo misma? Sí, porque todo el tiempo tiene un montón de puentes de hidrógeno. ¿Pero son los mismos puentes de hidrógeno? No. Entonces, lo que estamos diciendo, tendría que ver con que el agua sea muy cohesiva. Si el agua se comporta así, sería muy coherente, tendría muchas interacciones. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que los dormí, ¿verdad? Los dormí. Aquí es aquí. Aquí estamos. Ajá, ahí están, exacto. Pero el estado cataléptico en el que se encuentran puede ser que sea realidad. Entonces, el agua, según este modelo, en donde los puentes de hidrógeno se forman y se rompen cada picosegundo se forma un nuevo enlace distinto, pero son trillones de enlaces, por supuesto, en el agua. ¿Explica que el agua sea muy cohesiva, sí o no? Sí. Sí. Sí, porque tiene todo el tiempo un montón de puentes de hidrógeno, pero nunca son los mismos. Son distintos puentes de hidrógeno a cada rato. Esto explica que el agua que no sea muy viscosa. Sí. Claro, Sí. porque si el agua tuviera siempre los mismos puentes de hidrógeno, fuera rígida, sería muy viscosa. ¿Cómo es de viscoso el hielo? Ustedes ponen un hielo en una mesa y se va a desparramar. No. Si la mesa estuviera también a 0 No. grados, el hielo se va a quedar ahí toda la vida, es tremendamente viscoso. Pero el hielo tiene 100% de puentes de hidrógeno. El agua tiene un montón de puentes de hidrógeno, más del 75%, casi en cualquier punto, hasta cercano a la evaporación, tiene muchísimos puentes de hidrógeno, pero nunca son los mismos. Entonces, estos flashazos, estos puentes de hidrógeno que se forman y se rompen a cada rato, significan una tremenda cohesión, pero al mismo tiempo no una tremenda rigidez. Le dan fluidez al agua. Y gracias a eso es que el agua puede moverse, puede fluir por los capilares y demás, pero al mismo tiempo es muy coherente y tiene una alta tensión superficial y puede llevar los solutos desde el suelo hasta las partes más altas de las plantas, ¿de acuerdo? Entonces estamos tratando de entender a nivel molecular todas las propiedades macroscópicas que hemos venido diciendo del agua, ¿de acuerdo? Esto también, compañeros, le da al agua una cosa fantástica que es termodinámicamente una tremenda entropía. El hielo es una estructura que no tiene mucha entropía. No hay movimiento de los átomos. Es un mínimo el movimiento de los átomos en el hielo. Claro que se mueve, tienen vibraciones, estiramientos de los enlaces, acortamientos, todas esas cosas que sabemos que ocurren con los átomos, con los enlaces, van a ocurrir en el hielo, pero en una proporción mucho menor. Los grados de libertad del agua en el hielo, de las moléculas de agua en el hielo, son mínimos porque no puede desplazarse, no puede cambiar de lugar. Las moléculas de agua están rígidas. En cambio, aquí el agua tiene toda la libertad del mundo, tiene una tremenda movilidad. Esa movilidad que tiene el agua, ese es el alto grado de desorden, esa tremenda entropía del agua, es algo que el agua nunca va a querer perder. El agua siempre va a querer tener estos grados de libertad porque le suponen una tremenda entropía. Entonces, el agua es tremendamente entrópica y así se quiere mantener.
el agua no le va a gustar que le quiten estos grados de libertad, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a eso es que el agua, para mantener sus grados de libertad, provoca que las moléculas que están en ella, las moléculas orgánicas que están en el agua, se comporten exactamente como ella quiere, manteniendo o dejándole sus grados de libertad completos, ¿correcto? Entonces el agua va a tener un efecto tremendo en los solutos porque va a tratar de mantener ella todo el tiempo sus grados de libertad, porque desde el punto de vista termodinámico tiene una tremenda entropía así y la va a tratar de mantener todo el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya hemos estado hablando, aunque no formalmente, de los puentes de hidrógeno, pero vamos a ahora sí hablar más formalmente de los puentes de hidrógeno. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? Pues son interacciones que, ¿cómo definirían? ¿Interacciones de qué tipo? Vimos que el agua, a ver si lo vimos hace ratito, forma un tremendo dipolo, ¿no? Tiene un momento dipolo. Vean cómo este lado del agua es positivo, del dipolo agua, y este lado es negativo. Su momento dipolo es muy elevado y vimos por ahí los datos. Vimos que tiene una tremenda polaridad. Por aquí atrás vimos el momento dipolo, me parece. Bueno, el punto es que sabemos que tiene una tremenda polaridad el agua. Y entonces, esos dipolos de agua van a atraer a otros dipolos. La parte negativa va a atraer a la parte positiva de este dipolo agua. La parte positiva va a atraer a los electrones del dipolo agua, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a generar, porque ya dijimos que como la molécula además es casi totalmente simétrica, casi como un tetraedro perfecto, muy cercana a un tetraedro perfecto, la molécula de agua, entonces va a atraer a otras moléculas en forma tetraédrica radial, va a estar rodeada de moléculas de agua todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y las interacciones que va a establecer son interacciones justamente dipolo-dipolo, un tipo de fuerzas de Van der Waals, donde el núcleo del hidrógeno es atraído por los electrones del oxígeno y viceversa. Bueno, ¿qué característica tiene el puente de hidrógeno? Pues es una interacción dipolo-dipolo, perdón, dipolo-dipolo, gracias a que las dos moléculas son muy polares. Y un puente de hidrógeno entonces lo vamos a definir como una interacción en donde un hidrógeno unido covalentemente a un átomo muy electronegativo, en este caso el oxígeno, va a ser atraído por otro átomo muy electronegativo. Entonces, esto es cierto para cualquier puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno se forma cuando un hidrógeno que está unido covalentemente a un átomo muy electronegativo es atraído por otro átomo muy electronegativo. ¿De qué átomos estamos hablando? En biología prácticamente vamos a reducir esto a dos átomos, el átomo de oxígeno y el átomo de nitrógeno. Los puentes de hidrógeno se van a formar entre oxígenos, entre nitrógenos y entre oxígeno y nitrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno posibles son oxígeno, hidrógeno, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno. Solamente así. Entonces, esto es un puente de hidrógeno, una interacción dipolo-dipolo, donde un hidrógeno unido covalentemente a un átomo muy electronegativo se une o se atrae o es atraído por los electrones de otro átomo muy electronegativo. Y en síntesis son oxígenos o nitrógenos. Combinación OHO, OHN o NHO. O también NHN. Esas tres posibilidades nada más existen. Oxígeno, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno u oxígeno, nitrógeno. ¿De acuerdo? Aquí están entonces algunos puentes de hidrógeno. En la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos y recordar qué es lo que hace que se forme un puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vemos entonces mañana, compañeros. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.